Sin embargo, el escalón que estamos por ver va un paso más allá, pues pasa de ser una organización religiosa a una secta que termina por consumir a sus devotos, la iglesia del Palmar de Troya. Todo comienza el 30 de marzo de 1968, cuando 4 niñas salen a recoger flores y aseguran haber visto a la Virgen en una finca llamada La Alcaparrosa, cerca del municipio del Palmar de Troya, en Sevilla. Tras la noticia, miles de personas acuden al lugar con la esperanza de vivir una experiencia similar. Entre ellos se encuentra Clemente Domínguez, un empleado de seguros cuya vida cambia por completo al visitar la finca. Clemente empieza a tener visiones con tono apocalíptico y pronto desarrolla estigmas en manos y torso. Esto atrae seguidores que lo ven como un hombre tocado por lo divino. Con el tiempo, Clemente y su amigo Manuel Alonso Corral toman control del lugar. Atraen a cientos de devotos, en su mayoría personas mayores muy católicas, que comienzan a donar dinero creyendo que así se ganarían el cielo. Con esas donaciones compran la finca y construyen una basílica ostentosa. En 1978, tras la muerte del Papa Pablo VI, Clemente se autoproclama papa bajo el nombre de Gregorio XVII. Asegura que Cristo y los apóstoles se le aparecieron y lo nombraron nuevo líder de la iglesia, afirmando que los cardenales del próximo cónclave eran comunistas, masones y ateos. La comunidad palmariana lo acepta como nuevo papa y declara al Palmar de Troya como el nuevo Vaticano. Ese mismo año, Clemente deja claro el rumbo que tomará su iglesia, santificando personajes profundamente polémicos, entre ellos a Francisco Franco, el dictador que gobernó España con mano dura durante casi 40 años, lo que muestra una fuerte carga ideológica y política detrás de sus proclamaciones religiosas. Además, Clemente manda construir un muro alrededor de la basílica, que hasta entonces había sido un lugar abierto al público. A partir de ahí, la exclusividad y el aislamiento se vuelven parte esencial de la iglesia, revelando su intención de separarse del resto del mundo. A través de las décadas, el Palmar de Troya ha sufrido varias controversias. En la década de los 80 comenzaron a surgir rumores de que el Papa Clemente y sus sacerdotes despilfarran el dinero de la iglesia en alcohol y fiestas. En los 90 se acusó a Clemente de abusar de sacerdotes, monjas y unos jóvenes de la iglesia. Ante esto, Clemente acepta que es verdad y pide perdón, pero no sufre ninguna consecuencia por sus actos. Clemente... Wow, no sé qué es más absurdo, amigos, pero yo creo que somos fácil de manipular los seres humanos, ¿no? Por creencias que tal vez nuestros padres nos dejaron o que tal vez con el fin de encajar en alguna sociedad, en algún club social, por así decirlo, tratamos de seguirle la corriente a alguien. Este hombre fue a ese lugar, un lugar que supuestamente, y digo supuestamente porque me es difícil a mí creer, y como les dije ya, y les vuelvo a repetir, la Biblia claramente dice que si baja un ángel del cielo, o sea, si te aparece un ángel del cielo y te trae algo diferente a lo que ya está escrito, amigos, o sea, la palabra ya está escrito, no necesitamos más, no necesitamos más pruebas, no necesitamos más escritura, ya está escrito. O sea, y te trae algo diferente, hay que dudar, y hay que salir de ahí. ¿Qué es lo que pasó con este hombre? Aprovechó eso, fue con su amigo, comenzaron a decir que tenían visiones, ¿verdad? Yo puedo ahorita ir a un lugar y decir que tengo visiones, y va a haber gente que va a ser manipulada, o que yo voy a poder manipular, hasta el punto de construir una iglesia, de declararse papa, de apartarse de la iglesia católica romana, y decir que el papa y las personas del conclave son comunistas y esto y aquello, y comenzar a apartar a la gente, y luego sale un escándalo, pides perdón y se te perdona todo. No, amigos, debe de haber consecuencias. El Señor lo ha enseñado. Lo que hagamos en este mundo lo vamos a pagar aquí. No podemos salir sin consecuencias. Yo no sé por qué la gente permite estas cosas. Continúa como papa hasta su muerte en el 2005 y es reemplazado por Manuel Alonso, quien se convierte en papa. ¿O por qué permitimos estas cosas? Pero comienza a imponer reglas cada vez más rígidas, como control sobre la vestimenta de sus miembros. Junto con las reglas sobre la vestimenta, la iglesia implementa medidas que los aíslan cada vez más del mundo exterior. No pueden ver la televisión o leer el periódico y deben asistir a largas misas que se llevan a cabo a diario y más de una vez al día. Manuel Alonso fallece en el 2011 y entra el nuevo papa, el padre Sergio María, quien toma el nombre de Gregorio XVIII, quien refuerza las reglas y las hace aún más severas. Ahora implementa que los miembros de la iglesia ya no tienen permitido ni siquiera dirigirle la mirada a las personas del exterior. Ahora, casi toda la información que se sabe sobre esta organización es gracias a un creador de contenido llamado Tamayo, quien literalmente se infiltró detrás de las murallas del Palmar fingiendo estar interesado en entrar a la iglesia, mintiendo sobre eso y sobre que tenía mucho dinero. Los reclutadores, al notar que podía ser alguien que les podría donar mucho dinero, le abrió las puertas del Palmar de par en par, y Tamayo grabó una serie de videos con cámara escondida al respecto. Te recomiendo muchísimo que los veas porque están impresionantes, y si no quieres buscarlos te dejaré un link en la descripción. Vamos a reaccionar a este video, extrañas, las cuales ayudan a explicar cómo es que Clemente logró ejercer un control tan fuerte sobre la congregación a través del condicionamiento de los miembros.
casi como si de una secta se tratase. Los miembros de la Iglesia Palmariana defienden que no es una secta, pero para poder entender si sí lo es o no, primero tenemos que ver a rasgos generales qué define a una secta, qué es la diferencia de una religión, y después contaremos lo que Tamayo encontró en el Palmar, para así darnos cuenta si el Palmar de Troya es una secta o solo un grupo de gente muy devota. La palabra secta viene de sector o sección y se usa para describir a un grupo religioso o ideológico cerrado que se separa de una doctrina mayoritaria y genera una fuerte dependencia emocional y psicológica en sus miembros. El experto Steven Hassan definió un modelo al que nombró BITE, que enlista una serie de tácticas de control usadas por cultos coercitivos. Según Hassan, las sectas imponen 4 tipos de control sobre sus miembros. Primero tenemos el control de la conducta. Esto significa que la secta dicta la vida privada de los adeptos, regulando con quién pueden relacionarse, cuándo y cómo deben comer. Eso pasa con muchas iglesias, amigos. Entonces, tengamos cuidado dónde llegamos, ¿verdad? A veces por necesidad llegamos a una iglesia, nos quedamos ahí y sin darnos cuenta, poco a poco nos van controlando. Entonces, el controlar con quién hablas, el decirte que no puedes hablar con fulano de tal, que ya no le hables a tu familia, que porque tu familia te va a llevar por mal camino, que dejes de convivir con tales personas, que ya no le hables a tus amigos, que tienes que cambiar tus amistades. Es un argumento o es una señal de que estás en una secta, porque no deberíamos cambiar a nuestros amigos. Yo creo que la palabra de Dios dice que debemos acercarlos a Él, ¿verdad? Yo creo que si en nosotros hay un verdadero cambio, amigos, yo he aprendido a lo largo de este caminar con Dios es que no puedes obligar a la gente a amar a Dios. Simplemente no puedes. Y muchas de las veces yo he visto líderes, he visto más que nada miembros de una iglesia tratar de obligar a la gente a amar a Dios y tratan de quitarles todo. Ya no tengas Facebook, no tengas redes sociales, deja de ver películas, deja de jugar videojuegos, deja de convivir con amigos y deja esas amistades. Y lo único que yo he visto que eso trae es que la gente al final se vaya. ¿Por qué? Porque se siente que ya no puede hacer nada. Y eso es algo que una secta haría. Vestir, dormir o incluso tener intimidad. A menudo mantienen a los miembros ocupados la mayor parte del tiempo en actividades del grupo. Rituales, proselitismo, sesiones de estudio. Eso es otra de las cosas, amigos. Las sectas tratan de tener el control, máximo control de tu vida, ¿verdad? Ellos dictan, te ponen que el lunes servicio de oración, que el martes servicio de damas, que el miércoles servicio de varones, que el jueves servicio de, de jóvenes, de niños, que el viernes discipulado, que el sábado esto, que el domingo servicio. Y toda la semana te tienen ahí. ¿Por qué? Porque quieren tener el control de tu vida. O sea, y yo creo que no. ¿Cuándo vamos a tener tiempo para convivir con la familia? ¿En qué momento yo voy a tener tiempo para mi familia? ¿Dónde queda mi familia? ¿Dónde quedan mis padres? ¿Cuándo voy a tener tiempo yo si todo el tiempo me quieren tener ahí? Entonces es una de las cosas que las sectas hacen y quieren hacer, tener control sobre. Etcétera, reduciendo así su tiempo a solas o con el exterior. El segundo es el control de la información, o sea que limitan drásticamente el acceso a información externa independiente. Los líderes censuran o prohíben libros, medios de comunicación o contacto. Otra de las cosas que hacen las sectas y una de las cosas que a mí me pasó, que te prohíben y controlan mucho con quién o qué contenido tú ves. No me refiero a contenido pagano, no me refiero a películas. Esto me refiero a mismas predicaciones. Te dicen no puedes ver esas predicaciones porque esas predicaciones están mal. No puedes leer tales libros. Yo hace tiempo atrás leí un libro que se llamaba, no recuerdo el nombre, la mera verdad. Pero no es un libro cristiano, pero perdón, se me fue la pantalla ahí. Habla acerca de cómo vencer el miedo, cómo vencer la depresión y todo eso. Y un día una persona me pidió que le recomendara un libro para ese tema. Entonces yo le recomendé y yo recibí críticas por eso. ¿Por qué?
porque no puedes tú, supuestamente, según ellos, no puedes tú leer un libro que no sea cristiano, ¿verdad? Porque ya eres un carnal o eres alguien que no está obedeciendo y esto y aquello. Entonces la información es una de las critican al cosas grupo. también. Sumado a esto, al adepto se le alimenta principalmente con la propaganda interna y versiones distorsionadas de la realidad que refuerzan la doctrina. En tercer lugar, tenemos al control del pensamiento. Aquí la secta inculca una nueva forma de pensar absolutista y dogmática. Y por último, tenemos el control de las emociones. Básicamente, el grupo manipula las emociones mediante culpa, miedo y exaltación. Por un lado, se bombardea al adepto con sentimientos de culpa y miedo al castigo o a peligros externos para mantenerlo sometido. Por otro lado, se crean picos de euforia colectiva a través de cánticos, danzas, revelaciones que el adepto llega a asociar únicamente con la pertenencia al grupo. Con eso claro, veamos lo que encontró Tamayo. Durante el proceso de captación, la iglesia palmariana le dice a los interesados que deben retirarse un poco del mundo, pero no lo plantean como algo negativo, sino como algo necesario, porque el mundo, según ellos, está podrido. Unirse a la congregación es supuestamente De esa forma entran, amigo. Es que esto es algo que a mí me pasó. O sea, ellos no te dicen, tú no lo ves como que está mal lo que te están diciendo. Incluso lo ves hasta bien porque dices, no, es cierto y si yo quiero cambiar tengo que apartarme del mundo, de la gente, de mis amigos. ¿Por qué? Porque no forman un autocontrol, ¿verdad? El ser humano tiene la capacidad de tener autocontrol hacia las cosas que están mal, pero estas sectas no te ayudan a formar ese autocontrol. Ah, por ejemplo, ok, tengo amigos que tal vez hacen cosas malas, no sé qué consideren cosas malas, pero yo diría pecado, ¿verdad? A lo mejor les gusta irse de fiesta, consumir sustancias que no están bien. Y cuando tú no tienes autocontrol, vas y haces lo que ellos hacen. Pero el día que tú tengas autocontrol, vas a tener la fuerza de decir, no, muchas gracias, no voy, ¿verdad? Estoy haciendo un proceso en mi vida, estoy tratando de hacer un proceso en mi vida, cambiar. Entonces, cuando ellos te dicen, no es que el mundo está mal, el mundo se está yendo por la borda y te tienes que apartarte de eso y tú lo ves como algo bueno. su única salvación. El condicionamiento también se nota en su credo y catecismo. Las creencias moldean la vida espiritual y la forma en que sus miembros entienden el mundo. Por eso desarrollan una actitud completamente sumisa hacia la organización. El catecismo dice, por ejemplo, cito, reconozco al Papa con todos sus derechos y prerrogativas y me someto a él con filial respeto y veneración. Cierro cita. Y también, abro cita, confieso que quien no se someta a la autoridad del Papa está fuera de la iglesia. Cierro cita. Ahora, podría pensarse que si la vida dentro de esa estructura es tan restrictiva, ser expulsado sería una forma de liberación, pero no es tan simple. En esta iglesia, si alguien se va o es echado, sus familiares que siguen dentro tienen prohibido hablarle. Si lo hacen, también ellos serán expulsados. Así que salir significa literalmente quedarse sin las personas que más amas. Y esto es una táctica de coerción clásica en los grupos sectarios. La iglesia prohíbe el uso de anticonceptivos y también la abstinencia dentro del matrimonio con el objetivo de obligar a las parejas a tener hijos como forma de crecimiento interno, o sea, control de tu vida personal. Además, se les tiene prohibido consumir televisión, ver películas y entrar a internet, o sea, un aislamiento total para que la única información provenga de la misma estructura. Y hay otro método de control todavía más agresivo. En el documental El Palmar de Troya, varios testimonios denuncian abusos carnales dentro de la iglesia. Según uno de los psicólogos que aparece, estos actos son parte de un sistema de condicionamiento y control mental. En un entorno que anula por completo la voluntad de las personas, hablar de consentimiento simplemente no tiene sentido. Entonces, como nos pudimos dar cuenta, la iglesia palmariana parece una secta en toda regla. ¿Pero por qué? Porque si la vida es tan difícil dentro de este tipo de instituciones, la gente elige voluntariamente entrar en ellas. Bueno, esta es una pregunta que intentaremos responder con el nivel más profundo del iceberg. Llegamos a